Me recuerda este poema que mi papá escribió del Señor Jesús cuando Él nació hace 2000 años. Dice así: del mundo tuvo misericordia Dios en su amor profundo, que envió a su unigénito Hijo a venir a salvar al mundo. Envió a la Virgen María a un ángel de ardiente luz, diciendo que engendraría al gran Mesías, Cristo Jesús. Así la Virgen María, al escuchar su majestad, exclamó con alegría: se haga, oh Dios, su voluntad. Al cabo de cierto tiempo, yendo a Belén de Judea, se le llegó el nacimiento. Oh, a Dios la gloria sea. Y allí, en Belén de Judea, el niño Jesús nació, y unos magos su estrella a ese lugar los guió. Los magos, al mirarle en su cuna de pesebre y tierra, de sus dones le ofrecieron oro, incienso y mirra. Los magos, por otro camino, tuvieron que regresar, porque Herodes al niño divino, a Jesús, quería matar. Y todo esto sucedía, y Jesús iba creciendo en gracia y sabiduría, a los sabios confundiendo. Un profeta en esos días Jehová envió a preparar el espíritu de Elías su camino a allanar. Siendo Jesús ordenado, vino al río Jordán, donde fue en sus aguas bautizado por el profeta San Juan. Subiendo del agua Jesús, el Espíritu bajó como paloma de luz, en él vino y reposó. Se oyó una voz que dijo de Jehová en el firmamento: este es mi amado Hijo, en cual tengo contentamiento. El Espíritu lo lleva al monte donde es tentado. Por el ángel caído los veía, pero sale derrotado. Viéndose ya vencido, con furiosa rabia inclemente, a todo aquel que ha creído lo persigue diariamente. Pero Jesús también a sus discípulos envió, con palabras de paz y de amor a Satanás guerra dio. Y lleno Jesús de virtud, su evangelio él predicó, a los ciegos dándoles luz, y a los muertos resucitó. Empero la Pascua se acercaba, los sacerdotes querían matarle, y 30 piezas de plata daban al que quisiera entregarle. Pero Judas el malvado, que el dinero codiciaba, a ellos fue juramentándoles que él les entregaba. Cristo en la Santa Cena hablóles como un padre a sus hijos, con voz pasible su faz serena. Abrió su boca y así les dijo: hoy hay aquí conmigo el que me ha de entregar. Mejor no fuera nacido que venir a hacerme mal. Los discípulos se asombraron, sobrecogióles temor, y cada uno le preguntaron: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Mas Cristo, todo sabiendo, excelentísimo sumo sacerdote, les dice: es a quien yo diere el pan mojado, y diólo a Judas Iscariote. Como volviéndolo a ver, como haciéndole un gesto, le dice: lo que haces, hazlo presto. Entonces, volviendo a su paz, a Simón Pedro le dice: hoy ha querido Satanás para zarandearlos como trigo, mas yo por ti he orado, que tu fe no cesa, y tú, una vez vuelto a mi lado, a tus hermanos fortalece. Pedro le dice así, como creyéndose fuerte: dispuesto estoy a ir contigo, a hoy, a la cárcel o a la muerte. Cristo le dice: no ha de cantar el gallo, te digo, en que tú me niegues a mí 3 veces que me hayas conocido. Al monte de las olivas Jesús amado, con 3 de ellos se fue a orar, con tristeza de alma muy angustiado, por nuestros males sufrió pesar.
Habiendo llegado al lugar, Jesucristo en su aflicción a sus discípulos dijo: orad que no entréis en tentación. Y él de ellos se apartó y se hincó a hacer oración, y un ángel le fortaleció para sufrir su aflicción. Con fulgor y agonía oraba a Dios que pasare esta copa, no como él quisiera, sino como Dios mandare. Entonces se levantó Cristo, todo sabiendo, a sus discípulos volvió y los encontró durmiendo. Despertar y seguir orando, que no os tiente el tentador. Y al estar aún hablando, le acercó una turba alrededor, y llegándose Judas malvado, con traidor beso le saludó. Dícele Cristo así: con un beso me has entregado. Y a Jesús la turba prendió. Pedro, aun viendo lo que iba a pasar, sacó su espada, hiriendo la oreja de uno pudo cortar. Mas Cristo lo reprendió, diciendo: sufrir aún esto. Y la oreja Cristo le tocó, y aquel hombre sanó presto. Preso llevan a Jesús luego. Pedro tras él siguió, habiendo encendido un fuego. Pedro al calor se acercó, y viéndole una criada de ellos, le dijo: este es uno de ellos. Mas que le dice: no le conozco, mujer. Y luego vienen otros acusándole: este con él andaba. Mas que les dice: lo que dicen no sé yo. Habiendo una hora pasada, vienen otros acusándole: este con él andaba, porque Galileo también es. Pedro les contesta, maldiciendo al hablar. Al instante un gallo cantó, y Cristo lo alzó a mirar. Pronto Pedro recordó la palabra del Señor, y amargamente lloró con muchísimo dolor. A Pilato le llevaba la muchedumbre reunión. Le hemos oído, gritaban, pervirtiendo la nación. Pilato a Jesús pregunta: ¿de los judíos eres tú el rey? Él le dice: ¿tú lo has dicho? Él les contesta: ninguna culpa hallo yo en él. Su doctrina, ellos gritaron, anda enseñando, es de Galilea, comenzando hasta en Judea y aquí alrededor. Al saber Pilato que Galileo era, a Herodes lo manda ver, azotes lo llevan reyo al muy amante rey de Israel. Herodes, cuando lo vino, se alegró sobremanera. Hablar de él había oído, algún milagro quería le hiciera. Mucho le preguntó, y él nada quiso responder. Entonces lo despreció, haciendo burla de él. A carcajadas se burlaron, le escupieron, lo bofetearon, y de un manto le vistió, y a Pilato lo regresó. Pilato volvió a hablarles: a Jesús soltar quería, mas que ellos gritaban: crucificarle, crucificarle, y sus voces prevalecían. Entonces Pilato sus manos lavó en presencia de aquel mundo injusto, diciendo: sea limpio yo de la sangre de este justo. Y ahí fue Jesús sentenciado a presencia de aquel mundo sanguinario a morir crucificado allá en el monte Calvario. Cuando conducían a Jesús a un cierto Simón natural, le hicieron cargar su cruz y en pos de él caminar. Habiendo llegado al lugar con rabia inclemente, sufriéronle crucificar, y de las espinas que coronan su frente, de sangre le hacen bañar. Ahí está Jesús prendido, grande tormento ha sufrido por causa del pecador. Cordero de Dios, inmolado desde el principio del mundo, sufriste dolor profundo
por venir a salvar al mundo. Al verle colgado del madero, con su cuerpo traspasado, sacrificado el cordero por llevar nuestro pecado, desee su boca marchita, al verle en dolor profundo, Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Al ver Jesús sobre el gentío, con amor pronunció estas frases: perdónales, Padre mío, que no saben lo que hacen. Entonces Jesús su espíritu a gran voz entregó. Cuando Jesús expiró, el velo del templo se rasgó en dos. Los astros se oscurecieron, la tierra se estremeció y muchos muertos aparecieron cuando Jesús expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, a gran voz, en verdad, gritaba que este era el Hijo de Dios. José de Arimatea su cuerpo pidió, que Pilato sí le ordenó, y fuese luego para bajarle, y en nuevos lienzos lo sepultó. Al primer día de la semana, viniendo muy de mañana, 3 mujeres vinieron, drogas y envueltos trajeron, mas cuando llegaron allí, el sepulcro vacío estaba, y dijeron: se lo robaron. Mas he aquí 2 ángeles que les hablaban: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Oh, qué gran gozo les recibe, y las nuevas a los suyos dieron: Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Estando congregados sus discípulos en una casa no más, se les aparece Cristo parado en medio de ellos, y a todos dice: a vosotros paz. Mucho les explicó cuanto en él se cumplía la palabra que Dios dio por medio de profecía. Entonces se desaparece, dejándolos impresionados. Luego se les aparece a sus discípulos nomás, fuera de Galilea, y a todos la orden dio de ir y llevar su evangelio de paz. Al que creyere bautizarles dijo, comenzando en Jerusalén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego sube cubierto de una nube, después que les bendice. He aquí 2 ángeles que dicen: a este mismo Jesús, que así lo venir, con ángeles de luz, así le verán venir. Y a Dios la gloria canto, y a Jesucristo, Rey de Jerusalén, y al Espíritu Santo, que así sea, Señor. Amén.